Al día con la salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Al día con la salud. Hoy tenemos una invitada, ella es Jessica Jerez, es neuropsicóloga y nos está acompañando el día de hoy. Jessica, bienvenida a este programa, qué bueno tenerte aquí. Cuéntanos un poquito qué haces, a qué te dedicas. Claro que sí, bueno, Caro, muchas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí nuevamente en este espacio. Bueno, como lo dices, mi nombre es Jessica, soy neuropsicóloga, trabajo para una EPS de la ciudad con todo el tema de atención a niños, toda la parte pues pediátrica, en lo que es evaluación y rehabilitación neuropsicológica. Y también atiendo consulta de psicología en ambas modalidades, por así decirlo. Bueno, Jessica, es un placer que estés aquí acompañándonos con nosotros. Sabemos que vamos a aprender demasiado. Hoy vamos a hablar de un tema que está de moda, por así decirlo, que es sobre consejos sobre la salud mental. Digamos que la salud mental ocupa hoy lo que sería toda nuestra calidad de vida. Así es. Si estamos mal mentalmente, estamos mal en todo. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles serían esos consejos prácticos y específicos que abarcarían la salud mental. Bueno, el tema de la salud mental pienso que es algo fundamental y de lo que nunca deberíamos dejar de hablar. ¿Sí? El tema es sobre todo, como dice aquel dicho, es mejor prevenir que lamentarse. Entonces, el tema de la prevención en salud mental, digamos que engloba diferentes áreas o esferas de la vida del ser humano, ¿sí? Cuando en psicología hablamos de salud mental, nos referimos a que tú tengas salud mental no es que no estés enferma, ¿sí? Sino que la calidad de vida que tú tienes debe ser lo más óptima posible, ¿sí? En las diferentes esferas de la vida del ser humano. Es decir, se esperaría que tú puedas tener salud mental en todas las áreas de la vida en la que estás. Por ejemplo, a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel laboral, a nivel social e incluso a nivel interpersonal, ¿sí? O sea, no solo es que tú digas, ay no, mi salud mental está súper bien a nivel laboral, pero a nivel familiar o de pareja es un desastre. Entonces lo que uno espera realmente en términos de salud mental es que la persona esté bien, o sea, lo mejor posible en todas las áreas de la vida. Por eso, pues en realidad una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es verificar cómo está su vida en todas esas dimensiones. Y es algo que de pronto a veces uno no se detiene a hacer. Como que en el día a día en el que está, uno a veces no para y dice, venga, ¿cómo estoy yo a nivel espiritual? ¿O cómo estoy a nivel interpersonal? ¿O cómo estoy con mi pareja? ¿O cómo estoy con mis hijos? ¿O cómo me siento en el trabajo? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que nos exige estar todo el tiempo pendientes de mil cosas y nos impide, por así decirlo, sacar espacios para el autoanálisis. Entonces yo pensaría que uno de esos primeros consejitos que podríamos empezar a dar es justamente ese, el empezar a parar un poco, como en ese día a día tan abrupto en el que vivimos, parar por un momento y reflexionar sobre cómo está nuestra salud mental en todas esas esferas de la vida, para luego empezar a decir, bueno, a nivel familiar de pronto me hace falta mejorar esto. Incluso puede ser preguntarle a los miembros de la familia, al esposo, a la mamá, cosas como, bueno, tú en esta relación que tenemos, ¿tú qué crees que podemos mejorar? Con la pareja, por ejemplo, algo muy específico, preguntarle a tu pareja, en lo que hemos vivido hasta ahora, ¿crees que hay algo que necesitamos mejorar en nuestra relación de pareja? Salir, por ejemplo, al parque a comer un helado o con la mamá o el papá decir, vamos a sacar una tarde para ir a pasear, o a nivel laboral, ¿sí? Ver si de pronto tienes mucha sobrecarga, cómo puedo hacer para que ya entonces no tenga que trabajar esas horas extras que a la final lo que hacen es quitarme tiempo. Entonces yo pienso que un consejo importante es a veces sí, como te dije ahorita, parar un momento y empezar a analizar en todas las áreas y esferas de nuestra vida, hacer como un balance, cómo estoy, qué me hace falta, qué tengo, qué necesito, y a partir de ahí entonces ya empezar como a avanzar. Eso que tú mencionas me hace recordar que
en esos análisis que uno debería hacerse, uno se da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que nos pasen ciertas situaciones en nuestra vida, no analizarlas, no pensar cómo se soluciona, qué aprendí yo de esto, sino que seguir, me pasó esto, no aprendí nada, sigo. Ajá. Hace que en el transcurso de nuestra vida nosotros no adquiramos esa experiencia o de pronto esa inteligencia para que en dado caso esa situación se vuelva a repetir, ya yo tenga la fortaleza o tenga el conocimiento o tenga la capacidad de poderlas resolver sin que me genere de pronto, digamos, que otras afectaciones. Así es. Y eso nos enseña también a nosotros dominar nuestras emociones, nuestros comportamientos y también a que las personas que nos rodean no se vean afectadas también por esas situaciones. Exacto. Porque ya yo las sé manejar. Sí. Me pasó esto, ya yo sé que tengo que actuar así, ya yo sé que tengo que sentirme así, o ya yo sé que en cierta situación yo debo actuar de esta forma. Entonces, qué bueno que podamos tener ese momento de autoconocimiento, de reflexión, de pensar qué es lo que está pasando a mi alrededor. Porque a veces vivimos la vida como en piloto automático. Vamos al trabajo, comemos, la familia, el sábado a la iglesia, y todo es lo mismo. Pero entonces, ¿yo qué estoy aprendiendo? Oye, hice el devocional esta mañana. Yo aprendí que Jesús me ama. Bueno, ¿cómo pongo eso en práctica? ¿O cómo muestro ese amor que Dios me da a mí a las otras personas? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer todos esos análisis de nuestra vida, de lo que aprendemos, de lo que me pasó hoy en el trabajo, lo que me pasó en el bus, lo que me pasó en cualquier lado, aprendemos de que todas esas situaciones siempre nos van a traer un aprendizaje. Nuestra vida va a ser mucho más diferente. Así es. Cuéntanos un poquito qué pasa con esas personas que tristemente a veces no saben manejar esas emociones o esos comportamientos que los llevan de una u otra forma a afectar su salud mental. Sí, mira, realmente todo se vuelve, o sea, cuando no cuidamos nuestra salud mental, es como un efecto bola de nieve. Es algo que aparentemente primero es pequeño, pero si tú no lo trabajas, va creciendo y se vuelve más grande y a veces se vuelve inmanejable, ¿sí? Entonces, por eso hablamos es de la prevención. ¿Qué pasa cuando no sabemos manejar una situación o, como dices tú, la vamos dejando pasar y uno cometió el error y dijo, no, eso nadie se dio cuenta, sigamos con la vida? Nuestra mente se va a empezar a sobrecargar y en esa sobrecarga, por así decirlo, mental o psicológica, empiezan a aparecer manifestaciones que son tanto en el propio cuerpo, pero también a nivel psicológico. Es como lo que uno dice a veces, somatizar. Exacto. ¿Qué ocurre? Las más frecuentes, problemas gástricos, que la gastritis, que el colon irritado, que el intestino, bueno, en fin, todo eso gástrico. También está el tema de los dolores musculares. La fibromialgia es una enfermedad que se genera a partir de el dolor eso. Aquí en el cuello, las manos duelen, el cuerpo duele. Entonces, ¿la persona qué hace? Consulta al médico. Y le hacen 1000 exámenes y chequeos y todo ok. O sea, orgánicamente tu cuerpo funciona a la perfección. Ahí es cuando entonces empieza a decir, hombre, no es que se te irritó el colon porque no estás comiendo bien. ¿Por qué no estás comiendo bien? Porque estás estresado. Entonces, que a nivel neuropsicológico lo que ocurre es que cuando nos estresamos en exceso, nuestro cerebro envía una señal a las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones y ellas son las que segregan el cortisol. De por sí terrible. O sea, el cortisol es de las sustancias más terribles que puede recibir nuestro cuerpo. Cuando hay un exceso de cortisol, digamos que el área o sistema del cuerpo encargado de procesar esa sustancia es el sistema digestivo. Entonces es por eso que el impacto principal va a ser ahí. Por un lado está eso, ¿cierto? O sea, los problemas que el cuerpo manifiesta, dolores de cabeza. Esa parte que tú mencionas, por ejemplo, cuando uno está nervioso o estresado, siempre le da ganas de ir al baño normalmente, sí. Una exposición, un examen, y uno lo asocia, estoy nervioso, estoy asustado. Es como decir que nuestro sistema digestivo es como nuestro segundo cerebro. Todo lo que pasa acá en nuestro cerebro se manifiesta a través del sistema digestivo. Sí, entonces, obviamente no todo lo vamos a relacionar con eso, pero sí tiene una influencia. Y es la más grande. De hecho, es la más común, que cuando la persona está estresadita o ansiosa, el primer sistema que manda la alerta es el digestivo.
Y ahí es cuando también tenemos que, por ejemplo, mirar el tema de los hábitos. En este caso, por ejemplo, alimenticios. Hay personas que con el estrés en exceso empiezan a comer y a comer y a comer, pero no se les da por comerse una ensalada, no. ¿Qué se les da por comer? El chocolate, la grasita, los azúcares, la comida procesada. ¿Pero por qué? Porque el cerebro manda como esa señal de que necesito energía. Y de hecho, todos esos alimentos en nuestro cuerpo lo que producen es una sensación de placer. Porque activan en nosotros ciertas hormonas que me dicen, esto es rico, me encanta, quiero comerlo más, me da una sensación de bienestar. Entonces nos hace comer en exceso. Que me comí 1 litro de helado, que unas papas, que comida grasosa. Entonces, una cosa me va llevando a la otra. Entonces, puede que mis síntomas vayan relacionados con la parte mental, pero desarrollé una obesidad, un colesterol alto, muchas otras complicaciones generadas por esos malos hábitos. Sí. Entonces, mira que una cosa encadena a la otra. Estamos viendo que, por ejemplo, si yo no cuido mis hábitos en todo sentido, entonces mi salud mental se va a ver afectada. Otro hábito que también me parece súper importante mencionar, que ojalá no lo dejemos pasar por alto, Caro, es el tema del sueño. Es algo súper importante porque nuestro cerebro necesita descanso. Entonces, el buen dormir, o lo que llamamos pues también la higiene del sueño, se vuelve fundamental para poder cuidar nuestra salud mental. Es decir, si tú eres una persona que se acuesta 11, 2 de la noche, 1 de la madrugada y se levanta a las 6 o 7, no estás teniendo un sueño verdaderamente reparador y obviamente eso hace que el sistema nervioso esté más alerta de lo usual y empecemos a sentir también otras manifestaciones, ¿sí? Entonces, así es, ahí con lo del sueño pasa algo que también nos afecta. Cuando nosotros no dormimos las horas que son, en el momento que son, hay unas células de nuestro cerebro que no se van a regenerar, las neuronas. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros nos envejezcamos más rápido. Que nuestro cerebro no tenga la capacidad de reacción que tendría si descansara bien. Entonces, es una cadena de situaciones que se van desarrollando solo por un pequeño hábito. Sí, exacto. Hay otras consecuencias, ya que estamos hablando pues como de esas secuelas de no cuidar nuestra salud mental. Hemos hablado de lo que es biológico, pero también es importante hablar de esas consecuencias psicológicas. Dentro de esas consecuencias psicológicas, por ejemplo, están los trastornos de ansiedad, los de depresión, y de por sí ellos dos son como hermanitos. Casi siempre donde está el uno está el otro. O sea, si hay una persona que tiene depresión, quizá también tenga ansiedad. Y en esa parte, aclararnos un poquito, porque a veces usamos mal los términos. Sí. Ay, tengo ansiedad, quiero comer. Sí. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la depresión? Y cómo uno sabe que tiene depresión, que tiene ansiedad. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque también es como la forma en que uno lo dice. Por ejemplo, el hecho de que tú un día amanezcas triste, con pocas ganas de hacer algo, no te vuelve depresiva. Ah, estoy depresiva. Sí, entonces hay que aclarar eso muy bien porque es que la depresión como trastorno es un cuadro clínico a nivel psicológico grave. Y que es diagnosticado. No es que yo digo, yo ya amanecí con depresión, tengo depresión. Sí, o sea, debe ser un profesional de la salud mental el que te diga, tienes depresión o tienes ansiedad. Entonces, a nivel psicológico hay como unos criterios que nos ayudan a determinar cuándo sí es trastorno o cuándo no. ¿Sí? Entonces hablamos o que puede ser un trastorno o que puede ser un episodio de. ¿Cómo así? Por ejemplo, para que se configure un trastorno como tal, la persona debe estar mal, por así decirlo. Mal, ¿qué significa? No me quiero levantar, no me voy a levantar. No quiero comer, no voy a comer. No quiero ir a trabajar, no voy a trabajar. Pero que eso te ocurra de los 7 días de la semana, los 7 días de la semana. Todos los días, con una intensidad tal en la que tú literal no puedes pararte de la cama. Entonces, hay que tener cuidado como con esas formas de decirlo, porque y hay personas así realmente, que caen en un estado tal que no hay quien los pare de la cama, que no se quieren bañar, que no quieren comer. Eso es una depresión. Pero cuando tú un día te levantas y dices, ay, qué pereza ir al trabajo, tengo mucho sueño, pero aún así te levantas, vas, trabajas y todo esto, no estamos hablando como tal de un trastorno depresivo, sino de pronto de un episodio depresivo.
hay que tener mucho cuidado con algo, y es que la depresión usa máscaras. Sí. Hay gente que está muy feliz y contenta, pero en el trasfondo... Sí, entre comillas, feliz y contenta, ¿sí? Porque incluso miremos que si nos vamos al mundo del espectáculo, hemos visto muchos casos, incluso actores de cine, que se han suicidado por la depresión. Y, o sea, tú los veías en una película y decías, wow, esta persona con depresión, sí. O sea, sí, puede ser una persona que se levanta, que se baña, que se organiza, pero en su mente se están configurando una gran cantidad de cosas que no son de tan fácil manejo. Y la persona aprende a poner una máscara. Entonces, por eso es tan importante cuando alguien cercano llega y te dice cosas como las que yo te decía ahorita. O sea, ay, hombre, ¿sabes qué? Pasé el fin de semana y ni me bañé. No comí nada, pero a medianoche, entonces ocurre algo que llamamos un atracón. Entonces a medianoche me comí 2 hamburguesas, 1 litro de helado y 3 litros de Coca-Cola. Ajá, eso no es normal. O sea, eso no es algo que una persona que está por ahí en el común hace. ¿Sí? Entonces dice, ay, es que solo fue el fin de semana. Pero ¿cada cuánto de ese fin de semana? ¿Sí? Entonces hay que tener como mucho cuidado con esas máscaras que a veces tiene la ansiedad, incluso la depresión en las personas, ¿sí? Hay algo que también pasa, por ejemplo, con estos temas, a veces más común en las mujeres que en los hombres, y es el tema hormonal. Llega a veces cierta época del mes en que las mujeres se pueden poner, o nos podemos poner, no vamos a decir que somos pues de palo, no, a cualquier mujer le puede pasar, que llega una época del mes en la que no quiere nada. Sí. Pero uno siente un alivio cuando ya le llega el periodo y uno dice, era por eso. Era por eso. Bueno, cuéntanos un poquito sobre esa parte del autocuidado. ¿Por qué uno tiene que preocuparse de lo que siente, de lo que piensa? ¿Qué debe hacer? Claro que sí. El tema del autocuidado es fundamental, pensaría yo que en todas las etapas de la vida. O sea, me refiero a que hay que fomentarlo en los niños, hay que fomentarlo en los adolescentes, en los adultos mayores. O sea, todos necesitamos en algún momento de la vida de pronto hacer un alto, como decía al principio, hacer un pequeño alto en el camino para autoanalizarnos y a observar qué es lo que está ocurriendo en nosotros, en nuestro cuerpo, como hablabas ahorita, esas somatizaciones, el tema de esas gastritis que no tienen una explicación médica, el colon irritable pero yo como bien, o de repente se me quitó el sueño, o estoy durmiendo demasiado. Todas esas manifestaciones, tanto orgánicas como psicológicas que se pueden presentar, son alarmas que se están prendiendo, que nos deben llevar a buscar justamente ese autocuidado. El tema de esos autos, por así decirlo, hay varios autos a nivel de la psicología. Entonces está, por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia, el autocuidado, la autoimagen, que de pronto más adelante nos enfocamos un poco más en eso, pero sí es importante poder reflexionar en la forma en que yo tengo que cuidar de mi propia salud mental. ¿Por qué? Porque es que nadie más lo va a hacer. Yo no te puedo venir a obligar a ti. Hey, Caro, te invito a una sesión de psicoterapia. No, eso es algo que tú tienes que decidir, pero no es fácil, no es tarea fácil. Pero pienso que justamente estos espacios, cuando se abren y hablamos de salud mental, son también para invitar a las personas a que consulten tranquilamente. Yo sé que de pronto a veces pueden haber miedos relacionados a que ese psicólogo o psicóloga va a ir a contarle a todo el mundo mis problemas, o también he escuchado esto y es autosabotaje, que después hablaremos de autosabotaje, que la persona dice, ¿yo qué le voy a decir a otra persona que de pronto esté peor que yo mis problemas? ¿Sí? O algo que a mí me ha pasado, porque debo confesarlo, a mí me pasa mucho, yo tengo pura cara de niña, entonces a mí me ven y me dicen, usted tan joven, y usted sí sabe lo que está diciendo, y usted sí tiene experiencia, entonces queda uno como, o sea, la persona que está haciendo ahí buscando una excusa. Entonces, al buscar una excusa significa que tu salud mental está tan mal, que no tienes la capacidad y la autorresponsabilidad de asumir que necesitas una ayuda profesional. Entonces,
finalmente la invitación es a no tener miedo a consultarle a un psicólogo. ¿Por qué? Porque es que los psicólogos pues estamos capacitados, tanto profesional como espiritual, moralmente, para poder escuchar a una persona. Y no solo escucharla, sino también poderle dar como una pequeña orientación. Nosotros no obligamos a nadie a mejorar su calidad de vida, pero sí ofrecemos un espacio en el cual te podemos escuchar a la persona y darle una retroalimentación. Y decirle, mira, de pronto lo que te está pasando por esto es por esto. Entonces nos vamos un poquito a la historia de vida, traumas, situaciones, incluso con la familia, algún evento traumático que marque como ese punto de partida. Entonces, ahí es cuando empieza a darse el cambio, cuando la persona decide salir de la zona de confort, porque es que la zona de confort no tiene nada. Yo creo que esa es una de las terrible. partes más difíciles, que la persona reconozca que necesita buscar una ayuda, porque a veces le cuentan a la amiga, al amigo, me pasa esto, me pasa aquello, y tal vez los consejos de los amigos o de la misma familia no sean los más oportunos para lo que la persona necesita. Total. Entonces, por eso siempre es importante buscar esa ayuda profesional. ¿Qué pasa? Que con el tema de contarle a uno o contarle a la otra persona cosas privadas, cosas íntimas, puede que no sea tan fácil, pero lo que tú decías, a veces creamos esas excusas o esos prejuicios, ay, ella es muy jovencita, o ella sí sabe, o yo no quiero contarle mi vida a ella, pero ¿qué pasa? Que si buscamos un buen profesional, eso va a ser lo que nos va a servir. Total, entonces, cuando buscamos esa ayuda profesional, nosotros podemos tener esas opciones o esas herramientas que nos van a decir, oye, yo sí tengo una situación que necesita ser tratada, me está pasando eso, yo necesito una ayuda profesional. Y lo que tú decías, no tener como que ese miedo de, ay, ¿qué me van a decir o qué voy a hacer? No. Digamos que el primer paso es reconocer que necesito ayuda. Así es. Y paradójicamente es el paso más difícil de dar. Porque es que muchas veces, y me ha pasado en consulta, y es que la persona cuando va allá a consultar es porque ya, o sea, como dicen por ahí, tocó fondo. Y dice, o sea, mi vida ya no puede ir peor de lo que me está yendo. Ahora sí necesito una ayuda. Entonces, pienso que lo importante primero pues es tratar de no tocar fondo. ¿Sí? En cualquier momento, o sea, no es que tú tengas que estar en un estado depresivo para consultar, no. Es más, la persona puede sentirse perfectamente estable y aún así decir, ve, yo quisiera ir al psicólogo. Así como cuando uno va al médico a un chequeo. Es correcto. Y uno le dice, doctor, pues yo no me siento mal, no siento ningún síntoma, pero quiero un chequeo. A ver cómo está la presión, cómo está el azúcar, cómo está todo mi sistema y ver qué pasa, si necesito una remisión o algo. Exactamente lo mismo pasaría con un psicólogo. Cualquier persona en cualquier momento puede decir, quiero ver cómo está mi salud mental. Entonces voy a consultar a ver cómo estoy. Y siempre, cualquier persona que consulte, algo vamos a encontrar para trabajar. Así diga, no, yo estoy súper bien, no, mi vida corre mil maravillas. Tengo el trabajo ideal, el carro de último modelo, estoy lleno de plata, estoy súper bien. Yo siempre he dicho, cuando yo empecé a consultar con psicología, yo siempre decía, todos necesitamos ir al psicólogo. Porque hay cosas de la vida, lo que mencionamos al principio, no nos autoanalizamos. Y si no hacemos esa parte, no podemos saber si en verdad estamos bien de nuestra salud mental. Así Jessica, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que necesitamos más episodios de salud mental. Es un tema que abarca demasiadas cosas y que hoy en día, por eso dije, es un tema de moda. Porque no le damos la prioridad, no le damos de pronto las herramientas que necesitamos para mejorar. Claro. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Espero que puedan aprender de todo lo que hablamos. Esperamos seguirte teniendo acá para que nos sigas compartiendo de todo ese conocimiento. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, ya para finalizar, nosotros tenemos la IPS Universitaria Adventista. Para las personas pues, que deseen pueden consultar perfectamente ahí. Y el tema de la salud mental creo que es un tema de nunca acabarse. Y qué bueno que podamos abrir espacios de conversación en temas de la prevención. Es correcto. Así no tocar fondo, sino siempre la prevención. Sí, total. Muchísimas gracias por la invitación.
Nos vemos en otro episodio de Al Día con la Salud. Al día con la salud.